Si terminada la negociación colectiva, no hay un acuerdo definitivo y total entre el empleador y el sindicato, los trabajadores en los 10 días siguientes hábiles, contados desde el día siguiente a terminación de la negociación colectiva, deberán resolver por qué vía van a solucionar el conflicto colectivo que se suscitó con la presentación del pliego de peticiones, si por una huelga o por un tribunal de arbitramiento. Indiscutiblemente, las huelgas han servido para la conquista de los derechos más importantes de los trabajadores. Sin embargo, y aquí en este espacio me voy a referir es al tribunal de arbitramiento, que es un mecanismo establecido en la Constitución Política, desarrollado en varias leyes y en el Código Sustantivo del Trabajo, de justicia privada, que las mismas partes se dan esa justicia a través del nombramiento de unas personas que se llaman árbitros. El sindicato, si resuelve solicitarle al Ministerio de Trabajo, que es el competente para convocar los tribunales de arbitramiento, debe nombrar en esa solicitud el árbitro designado que representará al sindicato. La empresa, por su parte, deberá designar al árbitro que va a representarla y los dos tendrán la posibilidad de reunirse y acordar el tercer árbitro. Pero si no pueden llegar a un acuerdo por el tercer árbitro, será el Ministerio del Trabajo, a través de un sorteo de una lista previamente elaborada por la Corte Suprema en su sala laboral, que elija el tercer árbitro. Integrado el Tribunal de Arbitramiento por los 3 árbitros debidamente posesionados ante el Ministerio del Trabajo, tienen 10 días para que profieran la decisión que se llama laudo arbitral. Por lo general, en esos 10 días hábiles, el tribunal le pide a las partes una prórroga para tener más tiempo para resolver con mayor profundidad las peticiones del pliego de peticiones. En ese tiempo, el tribunal convocará al empleador y lo oirá sobre los argumentos de por qué no se llegó a un acuerdo y también a la organización sindical por aparte. Una vez el tribunal, como lo tiene que hacer, bajo el principio de la equidad, dicte su fallo, que es el laudo arbitral, se lo debe notificar a las partes. Una vez notificado empleador y sindicato, al día siguiente empiezan a correr 3 días para que puedan interponer y sustentar el recurso de anulación, que es el único que procede contra un laudo arbitral. Y pueden pasar varias cosas, que ninguno de los dos interponga el recurso, caso en el cual el laudo arbitral queda en firme y se hace exigible inmediatamente. O que uno de los dos interponga el recurso, o los dos, caso en el cual deberá ser trasladado el expediente a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el recurso de anulación. Y en ese recurso de anulación ante la Corte, también pueden pasar varias situaciones, como que el recurrente o recurrentes pidan la anulación y la Corte les dé la anulación de algunos artículos, cláusulas o de todo el laudo arbitral. Ha dicho la Corte, por ejemplo, en reciente sentencia, que cuando el laudo arbitral es anulado en su totalidad, el Ministerio del Trabajo debe convocar un nuevo tribunal de arbitramiento. Pero cuando se da es una anulación parcial de algunas cláusulas, palabras, frases. Una vez se profiera la sentencia de la Corte, el laudo quedará en firme y podrá ser exigible. Pero puede ocurrir también que en el estudio que haga la sala laboral del recurso y por argumentos de quien ha recurrido,
se considere que, por ejemplo, el tribunal no respondió a algunas de las peticiones del pliego de peticiones, caso en el cual ordene devolverle el laudo arbitral al tribunal para que se pronuncie sobre algo específico del pliego de peticiones, donde el tribunal se tendrá que volver a reunir y decidir hacer una adición a ese laudo arbitral y otra vez notificárselo a las partes, pudiendo las partes nuevamente interponer recurso de anulación. Si no lo interponen, el laudo queda en firme, pero si lo interponen, debe devolverse el expediente a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el nuevo recurso de anulación, y cuando dicte sentencia, el laudo quedará en firme. Si bien es cierto, este mecanismo jurídico que debe pronunciarse en equidad, y por eso los árbitros no necesariamente tienen que ser abogados, porque no se tienen que pronunciar en derecho, ha servido también para mejorar las condiciones laborales en algunas organizaciones sindicales que, por ejemplo, son minoritarias y les queda muy dificultoso lograr que los trabajadores, todos los trabajadores de una empresa voten la huelga para resolver el conflicto colectivo. Pero como en todos los procesos y los grandes problemas que tienen los sindicatos y los trabajadores, se hace indispensable conocer, estudiar todas las posibilidades que se pueden dar en la solución de estas controversias, en los mecanismos que hay que utilizar para ello. Por eso, la invitación, como siempre, es a que conozcamos nuestros derechos y en esa medida podremos exigirlos y, sobre todo, podremos mejorarlos.